Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches para todos. Hoy 14 de noviembre del 2023 a las 8:54 de la noche. Los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. ¿Sí? Vamos a dar inicio al segundo día de la tercera semana, ¿sí? Prácticamente tercera semana del mes, con nuestro matutino seguimiento a los diferentes activos que tenemos en nuestro portafolio. ¿Sí? Bueno chicos, para iniciar de una vez, increíble lo que hizo el dólar, ¿sí? Realmente fue bastante interesante. Si ustedes revisan uno de los últimos videos que se realizaron, bueno, desde mi parte, desde la parte de Quantum Group, opinábamos que los diferentes datos de la semana pasada, como el del desempleo, la pausa en los tipos de interés y demás, podían llegar a darnos una pista junto también a la caída que tiene el petróleo desde el 20 de octubre como tal, bueno, como tal desde el 28 de septiembre, ¿sí? Pero si lo analizamos, la inflación de octubre, pues bueno, la caída del mismo empieza desde el 20 de octubre de una manera bastante fuerte, ¿sí? Eso junto con los datos, como les comentaba al principio, eh, podía darnos una señal de que la inflación también iba a disminuir, iba a salir mejor de lo que se esperaba o por lo menos en línea con los datos. La verdad el mercado sorprende, a mí en lo personal me sorprende, bueno, no tanto la verdad, con un IPC subyacente mensual que se encontraba en el 0.3%, la previsión era del 0.3% y terminó en el 0.2%, cae una décima, ¿sí? 10 puntos básicos. Luego tenemos el IPC subyacente anual. Recuerden que el IPC subyacente es el consumo interno del país como tal, ¿sí? Y viene de un 4,1%. Se esperaba una previsión del 4,1%, o sea, no se esperaba variación en el dato y quedan un 4%. Eso quiere decir que junto con los datos de desempleo de la semana pasada, ¿sí? Y la caída del consumo también en el mismo país, a pesar de su crecimiento, que es un crecimiento que sabemos que es ficticio, ¿sí? Que es un crecimiento bastante artificial a punta de deuda, la demanda, el consumo en los Estados Unidos sí se está deteriorando. ¿Sí? Y eso es una muy buena señal para la Reserva Federal, en el sentido, o por lo menos así lo toma el mercado. Miren, veamos los bonos a 30 años. Pasan de llegar a un 5,17% al 4,6%. Niveles, bueno, de septiembre del mismo año, pero es una caída bastante fuerte como tal en la renta fija. Si vemos el de 2 años, está en el 4,84%, ¿sí? Ya podría decirse que la curva se está desinvirtiendo como tal, y tenemos, perdón, ese es el Nasdaq 100, el de 10 años que cae a 4,43%, ¿sí? Eso lógicamente arrastra al dólar, que tiene yo creo la sesión más negativa desde el último trimestre, ¿sí? Si vemos la caída empezó desde octubre, bueno, sí, no tanto, desde octubre. Octubre 3 lleva aproximadamente un mes cayendo el dólar, pero la sesión del día de hoy es muchísimo más fuerte. 1,57% como tal. La última caída fuerte que tuvo fue la de el 6 de noviembre de un 1,11. También fue una caída bastante interesante, ¿sí? Esto cambia el panorama, por ejemplo, que se tenía con la estructura del oro, ¿sí? El cual lo teníamos, yo lo tenía personalmente vendido, ¿sí? En este punto, luego del rompimiento de estructura de los $1,953 por onza, ¿sí? El oro rompe esa zona, esperaba una estructura bajista, aunque bueno, también me faltó un poquito ahí de malicia realmente, si les soy sincero. Si hubiera podido tomar una buena compra, ya les voy a explicar a nivel técnico el por qué. A nivel fundamental estaba clarísimo. Me sentí sesgado, sí, chicos, y las cosas como son. No siempre gano, ya que yo soy el encargado del canal como tal y se pueden ver ideas y demás. No siempre gano, chicos. Yo he tenido bastantes errores que, pues, en los que vengo trabajando realmente, pero bueno, de eso se trata, ¿verdad? Ahora, tenemos el IPC mensual, ¿sí? Que es el IPC general, ya contando, por ejemplo, la caída del petróleo, porque participan del sector energético y el sector alimenticio. Venía de un 0,4%, tenía una previsión del 0,1% y cayó al 0%, ¿sí? Incluso en un escenario posiblemente deflacionario para el mes de octubre en los Estados Unidos, por la parte del IPC general. Y por la parte del IPC anual teníamos un 3,7%,
se esperaba un 3,3% y cayó 3,2% al 3,2%. ¿Sí? Igual 50 puntos básicos, medio punto porcentual. Es por eso que el dólar se derritió completamente. Bien, cosa que fíjense no pasó de todas formas en el oro, ¿sí? Aunque se experimentó bastante volatilidad, bastante fuerza alcista, no fue lo mismo como por ejemplo la sesión del 13 de octubre. Claro está que en esta parte de acá fue cuando estalla la guerra en Israel, sí, por estos lados, miren, 7 por acá, 9 de octubre, bueno, acá repunta el oro acompañado de esos fundamentales, sí, pero con ese buen dato por parte de la inflación, porque sí se está logrando el objetivo con las subidas de tipos de interés, bien, los datos deflacionarios que demuestra, por ejemplo, China, sí, eso ocasiona que el consumo mundial en este caso caiga, lo que ocasiona, por ejemplo, que el petróleo también pueda seguir cayendo, ¿sí? En estos momentos estructurar. Así que tenemos que tener bastante cuidado con la pérdida de los $78 por barril. Claro está que pues a nivel de estructuración, vuelvo y les comento, como siempre es igual, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, varios ejemplos, valga la redundancia de la palabra. Fíjense, no teníamos una oxigenación correcta, acá estamos en la segunda zona de interés y bueno, hay reacción al petróleo. Puede que después de los datos que se están viendo a nivel macroeconómico, desde que no se estalle o desde que no aumente la guerra, cosa que parece ser que no está pasando, porque Irán empezó a atacar las bases estadounidenses, Estados Unidos comenzó también a atacar puntos claves de los grupos aliados de Irán, ¿sí? Y pues bueno, eso conflictúa las cosas, ¿verdad? Lo que ocasionaría que el petróleo en ese caso repunte. Recuerden, Irán es el estrecho de Hormuz, ¿sí? Por la parte del Golfo Arábico, con Arabia Saudí y los países productores de petróleo. Entonces, eso podría ocasionar que el petróleo se vaya al cielo, ¿sí? Junto con la masiva o con la extrema deuda que tienen los diferentes países del mundo, como por ejemplo España, como por ejemplo Estados Unidos, Italia y demás, ¿sí? Que los obligaría, por ejemplo, a imprimir más dinero nuevamente para financiar guerras, ¿sí? Recuerden, guerras es igual a inflación y es verdad, porque hay que seguir imprimiendo dinero para poder financiar esas armas, esas guerras, y esas ayudas y demás. Bien, entonces, bueno, pero por el momento, ahora con los fundamentales, chicos, del corto y mediano plazo, la pérdida de los $78 es complicada, sí, es compleja de ver. Ahora, ¿hasta dónde lo podemos llevar? De todas formas, yo sí veo posible el factor de los 85 u $87 por barril. Sin embargo, en esta ocasión, para como profit, no me arriesgaría. Vamos a verlo hasta qué punto lo podríamos llevar con algo más de exactitud. Sería un profit más corto. Sí, lo podría llevar a los $83 por barril. Estamos hablando de 520 puntos. Es un 1,2 aproximadamente de ratio riesgo-beneficio en la zona de compra que también esperábamos en el largo plazo. ¿Sí? Veamos qué puede seguir sucediendo porque vuelvo y les digo, al petróleo le está pesando más una recesión mundial, ¿sí? Eh, que una guerra. Bien. Sí. De la guerra, sí, pues podemos hablar de la guerra, chicos, entre Israel y también la de Ucrania, que no se puede olvidar. Pues se nos haría un poco más largo el video, ¿bien? ¿De acuerdo? Entonces, pues tocamos los temas más importantes. ¿Vale? Entonces, listo, esa sería la idea que tendríamos con el petróleo y tendríamos que ver la reacción por la zona de los $83. Si llega a perder la zona de los 84, de todas maneras, yo seguiría viendo con cuidado porque tenemos deudas en los 85 y los 87, pero también es un impulso sin oxigenar. ¿Ven? Entonces, bueno, posiblemente pueda llegar a tener interés en los $87 por barril. Sí, posiblemente. O según, desde que no suceda algo excesivo en la parte bélica, pues podríamos ver al petróleo en los 97 o $108 por barril, que de igual manera va a llegar. Sí, son deudas de Fibonacci y lo hemos visto en múltiples ocasiones. Ahora, el oro, ¿sí? El oro, chicos, ¿qué pasó con el oro? Bueno, nos sacan esta idea, claro está que hubiera estado protegida en break-even, 90 puntos de stop loss, ¿sí? Pero el oro puede tener bastantes estructuras trampa, ¿sí? Teniendo en cuenta que, como les digo, a mí se me hace extraño que a pesar de esa volatilidad que experimentó el dólar a la baja, ¿sí? Junto con, por ejemplo, la venta de la deuda que está organizando China o que lleva realizando China desde bastantes meses atrás, que ahora en estos momentos
cae de 1,3 trillones de dólares en deudas de bonos estadounidenses a 805 billones. Cae 1,3 trillones a 805 billones de dólares. Y China está vendiendo la deuda, lo que ocasiona pues que obviamente el dólar pierda su valor, ¿no? Como tal. En ese sentido, el oro, pues como tal, como respaldo y también simplemente por la ley de la oferta y la demanda, debería de comenzar a subir, ¿verdad? Como se los venía diciendo por esta parte. Sin embargo, a nivel técnico, la pérdida de los 1.953 dólares y la no correcta oxigenación de esa estructura es la que me pone a pensar, ¿sí? Que en el largo plazo, en el largo mediano plazo, pues el oro de todas maneras pueda seguir cayendo, ¿sí? A ver, es cierto que el dólar está en una estructura bajista, pero si nosotros nos damos cuenta, la última corrección que realiza el oro, este punto desde el 6 de noviembre hasta el 10 de noviembre, es la misma caída que experimenta el oro acá. Miren, 6 de noviembre, pues a la misma fecha 10 de noviembre, ¿sí? Y solo es una corrección de un 1,30% en el dólar. Bien, entonces, si el dólar estructurara este impulso también tan sanguinario que tiene, podríamos estar hablando de esa posibilidad. Pero, pues en sí se tendría que plantear también el escenario que la pérdida de este nivel de los 1966 vendría siendo bastante fundamental para que el oro podría empezar a repuntar al alza. Miren, algo bastante interesante que vi también, esto lo vi en La Plata, con el tema de la oxigenación. Fíjense cómo siempre es igual. Yo les venía compartiendo que La Plata tiene deudas en los 24,14 y 24,48 dólares y aún así mantendría la estructura bajista, miren, porque estaríamos aquí y posiblemente una reacción a la baja. Eso ya lo veremos teniendo en cuenta que el dólar, tenemos que vamos marcando los escenarios macros con los micro, podría todavía tener rebotes en los 102 puntos, veremos, no sé, todavía falta la Reserva Federal y la posibilidad de que Powell diga, vamos a llegar al objetivo del 2% de una manera acelerada, vamos a subir tipos de interés. O, sorprendiendo al mercado, claro está, o no, simplemente deje que el rally navideño se dé, el rally de Santa, y los mercados cierren en positivo el año y el dólar, como tal, la renta fija, cierre en negativo el mismo. Bien, pero el posible rebote que pueda existir en los 102 puntos, pues es bastante factible, máximo hasta los 102,58 para liquidar los 110 puntos. Veremos, porque también tenemos zonas en los 94 y en los 93 puntos, pero tenemos que ir vigilando. Entonces, en ese sentido, si el dólar sigue cayendo, pues lógicamente el oro puede seguir subiendo al igual que la plata, pero si el dólar comienza a oxigenar, ¿sí? A retroceder este impulso, podríamos ver la posibilidad de que el oro caiga tal vez no hasta los 1877 o 1861. Lo veo complicado en el mediano plazo. Ahora, en el corto plazo, ya lo único que yo estaría esperando sería las posibilidades o la posibilidad de una reacción en el oro por la zona de los 1948 o 1943 dólares para volver a comprar. Por el momento estamos prácticamente en nada, a la espera del movimiento del precio, simplemente para poder reaccionar. Porque si se quisiera comprar, igualmente aquí no se pudiera comprar. Y si se quisiera vender, igual no se pudiera vender porque no hay ningún interés. Ahorita en estos momentos no hay volumen, no hay nada, o por lo menos yo no lo veo. Bien. Ahora, por la parte de la plata, tenemos prácticamente lo mismo. La plata también oxigena de una manera perfecta el impulso primario, pero la plata sí se encuentra en una estructura bajista. Tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Vuelvo y les digo, puede que nos haga un alto más y ahí sí caiga, pero eso no lo podemos determinar hasta que no pierda la zona, esta zona. No se puede o vaya cogiendo más fuerza si, por ejemplo, ya empieza a perder estos máximos decrecientes, ¿de acuerdo? Por el momento, asimismo, se encuentra en máximos decrecientes. Claro está que me pone a pensar también que este rompimiento ya había estado oxigenado y es difícil ya cuando el precio vuelve a recuperar una zona de oxigenación sin por lo menos tener información de zonas de liquidez que va a tener para volver a caer, ¿sí? O sea, prácticamente la entrada de volumen que tuvo la plata en las últimas dos sesiones, tanto del día lunes como del día martes, fue mucha, ¿sí? Ha sido mucho volumen.
vuelvo y juega. La plata tiene deudas de todas maneras en los 21.73 y 21.86, en donde posiblemente pueda liquidarse para ahí sí reventar con fuerza. Pero la estructura que nos muestra ahorita en temporalidades del corto plazo, este rompimiento de acá, pues me ofrece a mí la posibilidad de esperar un retroceso hasta los 22 puntos, hasta los $22, perdón, para ver la posibilidad de compra, ¿sí? En el corto plazo. Bien. Ahora, los índices, bueno, los índices no se pueden quejar, chicos. Yo les vengo compartiendo a ustedes hace un tiempo que a pesar de que yo soy de las personas bajistas en contra de la economía mundial y a favor, por ejemplo, según diferentes estudios que llevo realizando y por el seguimiento que yo también tengo de las personas de las que yo aprendo, nosotros, chicos, estamos condenados a una crisis del tamaño de 1929. Simplemente que en este caso parece ser que se está alivianando, se está salvando y nosotros, como yo aprendí de mi mentor, debemos reaccionar al mercado. Si debemos ser consecuentes con lo que está haciendo el precio, ¿sí? Y se venía comentando que igual si ven todo impulso que no esté correctamente oxigenado, siempre al llegar a una primera zona de interés o segunda reacciona. Ahora, el SP500 que está en pantalla todavía tiene una zona en los 4.042 puntos, ¿sí? Y esa zona es clara, está ahí. En algún momento va a tener que ser liquidada. Bien, ya por ejemplo el SP500 ha roto un nivel clave de estructuración de los 4.399, ¿sí? 4.400 puntos. Bien, y se va con mucha fuerza, ¿de acuerdo? En el largo plazo. Ahora fíjense cómo entonces ya tendríamos, vamos a verlo, de todas formas, ahí faltaría un posible nuevo mínimo. Debemos ir bien, bien, porque no sería un impulso correctamente oxigenado porque la pérdida de largo plazo fueron los 4.317. Pero de que se puede ir el precio, se puede ir. O sea, son escenarios, ¿de acuerdo? Solamente estamos planteando de que ahí hay un punto clave, ¿de acuerdo? Pero el SP en cuestión se puede ir, romper incluso el máximo histórico de los 4.817, ¿sí? Llegar hasta la proyección que no tenemos en el SP500, pero que podemos realizar. La veríamos de la siguiente forma, a los 4.958 puntos. Ahí podríamos ver el SP500 en el largo plazo. Ojo, es una proyección. Bien, tiene un 50% de cumplirse y un 50% de no cumplirse. La única forma de invalidarla en este caso vendría siendo con la pérdida de los 3.483 puntos. ¿Sí? De resto, en el corto plazo, pues chicos, debemos acoplarnos a las compras. ¿Sí? A las compras, a las compras, a las compras, aunque sabemos que tenemos objetivos bajistas, de acuerdo más con el escenario actual, ¿no? La caída de la inflación ha sido una fiesta para las empresas, junto con los buenos resultados que de todas maneras demuestran muchas de ellas, ¿sí? Que se encuentran incluso en máximos históricos, ¿sí? El Nasdaq 100 pues nada, rompe también un canal bajista, ¿sí? Rompe por arriba, fíjense la geometría del mercado, rompe máximo, lo testea y bueno, nos fuimos, ¿sí? Claro está que ahí no otorgó ninguna entrada, prácticamente no ofrece ninguna posibilidad de entrada, por lo menos en el mediano plazo. En el corto plazo, bueno, sí, miren que sí, teníamos acá un impulso secundario, acá nos hubiéramos montado, esa hubiera sido la idea. Ahorita lo único que tenemos que hacer es, bueno, esperar un retroceso para empezar a comprar. Si queremos vender, pues chicos, realmente ya lo único que nos queda es acoplarnos a las tendencias. Si las tendencias son alcistas, compramos, si las tendencias son bajistas, vendemos, a no ser de que haga algún escenario como por ejemplo el oro, que desde mi perspectiva sí está un poco complicado porque este rompimiento pues puede representar una oxigenación para seguir cayendo, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso yo lo vería de esa forma, o como lo expliqué anteriormente, esperar entonces un retroceso si nos queremos acoplar en la nueva estructura alcista, teniendo en cuenta los malos datos en contra del dólar americano y obviamente la oferta de la ley de oferta y demanda, ¿no? Si se cae el activo subyacente, pues el activo principal va a realizar el movimiento contrario. Bien, entonces en ese sentido, eso es lo que tendríamos con el oro. De acuerdo, es lo único. De resto, los otros activos, bueno, y la plata. Pero de resto, por ejemplo, el Dow Jones,
el SP 500, el Nasdaq 100 se encuentran en una clara estructura alcista. Entonces, bueno, nos queda nomás acoplarnos a las mismas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, si el Dow sí corrigió. Bueno, sí, el Dow ya había corregido incluso desde hace mucho, mucho más antes. Miren, ahí está, es perfecto. Es desde aquí, desde donde vuelve a perder estructura. Deja una falsa señal en la segunda zona de interés, pero en la tercera, pues bueno, ni siquiera da oportunidad, o bueno, estamos en el largo plazo, da oportunidad luego del rompimiento de los 32.886 puntos, pero lo que les menciono, chicos, ¿sí? Igualmente recordando siempre que en ningún momento nosotros intentamos hacer una asesoría de inversión, ¿vale? Ya saben que simplemente nuestro panorama. Nosotros no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan por ver un video en YouTube. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos vender hasta estas zonas, pues obligatoriamente tendríamos que esperar rompimientos de estructura. A ver, generalmente el precio de los activos no deja un impulso tan grande, ¿sí? No deja un espacio tan grande sin antes hacer un nuevo máximo para demostrar incluso cansancio del precio, a no ser de que suceda algo fundamental, ¿no? Para que el precio prácticamente quede cada vez más débil y el rompimiento que deba hacer tenga que ser cada vez más corto, ¿sí? Porque si se esperaría todo este rompimiento, pues ya prácticamente liquidaría una zona. Claro está, vuelve y nos daría otra oportunidad, pero pues son las cosas que he visto, ¿no? A medida del estudio de los gráficos. Fíjense, si ven, el precio deja espacios gigantes. Si acá no deja ninguna oportunidad de entrada, aquí va dejando pequeñas oportunidades, sí, pero no debemos esperar este rompimiento para empezar a vender, sino que ya podríamos empezar a vender desde ciertos rompimientos pequeños. ¿Lo ven? Miren, ahí va, cae, y luego ahí sí ya nos confirma un rompimiento más grande, más extenso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso en ese sentido, sí, simplemente para hacerles esa explicación de lo que pues deberíamos hacer, ¿no? Lo que yo haría, mejor dicho, en resumen. Bien, ahora el peso colombiano, mi querida patria. Fíjense, el peso colombiano pierde también o no pierde de todas formas, pero cae con fuerza un 2.43, 2.59% y cierra en un 1.68%, ¿sí? Bastante interesante por ese lado, bastante bueno para Colombia en el sentido del dólar. Bien, sin embargo, pues todavía aún en el mediano plazo continúa con el paradigma de haber roto el nivel de los 4.236, pero tenemos la oxigenación del impulso, pero pues se ha tardado realmente en superar esta barrera, ¿no? Se ha tardado. Pero bueno, miren, teníamos, todo esto son fractalidades, ¿no? Impulso, retroceso, pero no ha roto este nivel. Ya al momento de que se posicione por debajo de los 3.900 pesos por dólar, ahí sí ya pues nada que hacer, ganará la fuerza bajista y nos iremos como mínimo a los 3.500 pesos por dólar nuevamente. Vamos a ver, o puede que se consolide un tiempo mientras el dólar pues o corrige o pues también igualmente se sigue derritiendo. Bien, ahora pasamos a la criptomoneda líder del mercado, del Bitcoin. Fíjense cómo el Bitcoin de todas maneras en este caso sí decepciona al mercado. Bien, prácticamente en negativo incluso cerró la sesión de BTC en un 3.68%, pero igual, ¿lo ven chicos? Igual sigue manteniendo la estructura alcista. No dejaré otra idea en este caso porque ya tenemos una del 4 de noviembre, en la cual lo estamos esperando como mínimo en los 40.256, junto con la debilidad del dólar, puede que sí lo dé. Puede que entonces ya tengamos bastantes probabilidades de que llegue a ese nivel, pero tendremos que ir con cuidado, ¿no? Porque por estas zonas hay mucho volumen vendedor, por lo menos que corrija a los 28.000 o 26.000 dólares por Bitcoin, pero a corto plazo, igual, compras, compras, compras en el BTC. Bien, si vemos los pares de Forex a los cuales nosotros les hacemos seguimiento, sí, ya en este caso que hicimos el video un poquito más extenso, el eurodólar no nos da oportunidad de entrada en el sentido de las zonas de interés para incorporarnos en el mercado, pero revienta con una fuerza espectacular.
liquidando la deuda que tenía que liquidar en los 1.08. Vuelve y juega, siempre es lo mismo. Bien, ¿debería venir un retroceso? Sí, debería venir un retroceso. Incluso deberíamos estar bastante pendientes. Es por eso que yo digo, bueno, vamos con cuidado con la debilidad del dólar, posiblemente. Porque el euro también está entrando en una estructura bajista. ¿Sí? Al momento que rompe tres niveles importantes como lo son los 1.06, los 1.05 y los 1.04. Eso sumerge al euro en una estructura bajista, por lo tanto a nivel de chartismo, a nivel de gráfico, a nivel de acción de precio, lo que tenemos es un impulso y esto es un retroceso para que el euro pueda seguir cayendo. Entonces vuelvo y les digo, cuidado con ese posible repunte del dólar en esa zona en la que se encuentra de largo y mediano plazo. Bien, porque a pesar de que todo está pasando ahorita, estamos como en un punto medio de tranquilidad, ¿sí? Yo no soy pesimista, hoy veía una frase que decía, soy un realista informado, bien, entonces todavía no me fío de esta caída en la inflación, ¿no? Y el aumento de los conflictos que se están experimentando todavía en Oriente Medio, ¿sí? Y mucho menos pues del aumento de la guerra comercial, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Sí, hay muchas cosas, muchos factores que todavía se esconden detrás de la cortina, ¿bien? Junto con la acción del precio. ¿De acuerdo? Ahora, si queremos entonces en el euro dólar, pues lo más lógico sería incorporarnos en la compra, ¿no? Entonces deberíamos esperar un retroceso del precio. Les muestro el gráfico más limpio el día de mañana, con más tiempo y mejor analizado, ¿sí? Porque no he visto mucho los pares de Forex, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no me di cuenta de la caída que había tenido el Dow, perdón, el dólar yen, ¿sí? Esta vela, aunque a ustedes les parezca una vela pequeña, es una vela de 71 puntos, 0.47% en 4 horas, ¿sí? Porque por la intervención del banco japonés en la economía nuevamente, ¿sí? Los yenes son un par demasiado peligroso, realmente, pero pues a nivel de estructura sigue siendo lo mismo, ¿no? Máximos, 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 compras, 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 compras. Y ahorita en este punto nos encontramos en un nivel de extrema sobrecompra. Eso no quiere decir que vamos a vender, ¿no? Nosotros no operamos de esa forma, ¿verdad? Pero que siga realizando el máximo realmente como lo viene haciendo, quiere decir que Japón la está viendo liada, la verdad. Sí. Listo, perfecto. Ahora, por último, ya para ir terminando el video que se hizo un poquito muy extenso, tenemos la libra esterlina. Esta libra esterlina se le hizo seguimiento en la clase, incluso por las fechas del 8 de noviembre, en la que podíamos decir que la libra esterlina tenía una deuda más aquí en la zona que liquida. Sí, incluso tenía zona de oferta y demanda también. Bien, y ahí reacciona de una manera maravillosa. Bien, ¿qué es lo que nos importa a nosotros de todo? Como siempre les digo, el objetivo del canal es ese, la consecuente consecución de los objetivos que nosotros plantamos. Acá teníamos una proyección de los 1.24 y se dio, y de la libra esterlina contra el dólar americano, luego de toda la caída que ocasiona incluso la pérdida de los 1.23, habíamos dejado objetivos de deuda en los 1.24, incluso queda uno más en los 1.26, entonces ojo con la posibilidad de que, por ejemplo, la libra esterlina sí pueda seguir repuntando. Sí, fíjense. Vamos a ver de qué fractal sale ese objetivo. No, porque esto es una proyección. Bueno, vamos a ver. A ver. Bueno, ahorita no recuerdo muy bien de dónde salió esa proyección, chicos, sino antes, y si no recuerdo mal, es de aquí. Bueno, tendría que revisar los videos, listo chicos, pero igualmente se ha venido haciendo el seguimiento constante a los pares. Vuelvo y les digo, los pares de Forex hace mucho tiempo que no los veíamos, pero los voy a actualizar, ¿de acuerdo? Para incorporarlos en el video. Se hizo bastante extenso este video, chicos, me gustaría compartirles más cosas, ¿de acuerdo? Vuelvo y les digo, estas estructuras son bestialmente alcistas por el momento. El retroceso que se viene debería ser bastante interesante, porque acá hay mucho volumen, chicos, mucho. Y siempre, vean, siempre que se experimentan ese tipo de impulsos, pues se viene una corrección bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, la corrección
de acá tarda 4 días, del 6 de noviembre al 10. Sí, pero es una corrección que después nos da una oportunidad que en cuestión del 10 de noviembre al 14 se dispara exactamente un 2.26%, 176 puntos. Bien, pendientes porque todavía estamos en zonas muy claves, chicos, ¿vale? Yo los dejo aquí. Sí, recuerden que si les gustó el video, pues nos pueden ayudar como siempre con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.